en esta iglesia buscamos la manera de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios creemos que es la Biblia, la autoridad para nuestra vida y la que debe normar nuestra vida. Y quisiéramos leer rápidamente, que el tiempo se ha avanzado, en el capítulo número 3 del Evangelio de Marcos, donde versículo a versículo vamos estudiando este Evangelio. Y creo que al estudiar versículo a versículo vamos aprendiendo muchas cosas, sacando y extrayendo, quizás cosas que a veces no se toman en cuenta en los estudios generales que se hacen o temáticos. Dice así la Escritura, el capítulo número 3, versículo número 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Hay otras traducciones que dicen se tiraban encima de él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Amén. Solo eso leemos. El ministerio de Cristo es un ministerio que se diferencia de muchos líderes que han pasado por esta tierra. El ministerio de Cristo empieza a desarrollarse en una región llamada Galilea, donde era un lugar muy pobre y la gente tenía muy poco conocimiento y leía muy poco, sabía muy poco leer. Y el Hijo de Dios, porque aquí lo tenemos en esta parte de Galilea, la parte norte, y cuando vayamos avanzando en el Evangelio vamos a ir viendo que Jesús de repente empieza a avanzar y viaja a Jerusalén para terminar su ministerio en Jerusalén. Pero por el momento se encuentra donde está la mayor necesidad, en Israel. Y vimos que Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca, una mano que la tenía muerta. Ya explicamos el domingo pasado. Y esa idea de sanar una mano implica, hermanos, de que el Señor en su ministerio vino a integrar a las personas que estaban marginadas de la sociedad. Ya hemos visto que sana un leproso y que eso significa, o en ese tiempo un leproso no se podía tocar y era despreciado por toda su familia. Él sana al leproso y lo integra a la sociedad nuevamente. En el caso de este hombre que tiene una mano seca, cuando hablamos de mano hablamos de trabajar, hablamos de acariciar a los seres queridos, hablamos de una utilidad muy grande al tener las dos manos. Y el Señor viene y sana a este hombre y lo restablece otra vez a la sociedad y puede otra vez trabajar y puede entrar otra vez a tener una vivencia como que no la tenía antes, ya que con una mano es muy difícil vivir en la vida o salir adelante. Lo saca de ese lugar no en el sentido de espacio, sino de ese lugar de depresión y de necesidad espiritual que tenía y física. Ahora, cuando el Señor termina de explicar, ¿se acuerdan? Sobre el día sábado, el día de reposo, los sacerdotes, los fariseos, los herodianos, que ya explicamos que son diferentes grupos religiosos que querían matar a Jesús. Y al quererlo matar, dice el versículo 7, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud le seguía.
Aquí hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que a veces se pasa por alto al estudiar estos versículos, y es cómo el Señor Jesús va a manejar la multitud. Se aleja, sabe que lo quieren matar los religiosos, que se ponen de acuerdo para detenerlo, pero él al saber eso no se esconde, sino que le dice a sus discípulos: vámonos, y va camino al mar. Y al ir camino al mar, dice el versículo, quiero que veamos otra vez el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Tomando en cuenta el contexto en el cual Cristo vivía o vivió Jesús, Jesús tenía que aprender, voy a decirlo de esta manera, tenía que aprender o tenía que manejar las multitudes de manera sabia. Las autoridades podían haberlo acusado a Jesús de que estaba preparando una revuelta, que por cierto así se hacía cuando Israel o cuando los judíos se cansaban del yugo romano. Habían explosiones de revolución y se amotinaban 100, 200 personas y se levantaban en contra del imperio romano, de los romanos, de los soldados. Y al ver una gran multitud que sigue a este hombre llamado Jesús de Galilea, Jesús ve que esa multitud lo sigue. Entonces él tiene que ser muy sabio por dos razones que acabo de decir. La primera es que puede que los romanos crean que él está preparando una revuelta contra Roma. Y lo segundo es que él debe saber y sabe que las grandes multitudes, no porque sean grandes multitudes, siempre buscan lo que necesitan de Dios. Cuando el Hijo de Dios va a llegar a Jerusalén, y lo vamos a ver más adelante, y llega a Jerusalén y es crucificado, solo 2 o 3 mujeres están al pie de la cruz. No hay nadie más, porque las grandes multitudes aquí lo están siguiendo a Jesús, porque sana, porque suple necesidades físicas. Incluso veremos multiplicación de panes y peces. Pero cuando el Hijo de Dios ya empieza a sacar la enseñanza de lo que llamamos nosotros hoy día el discipulado, cuando él empieza a enseñar y a decir que nadie puede ser su discípulo sino negar esto, esto y este otro, que debe morir a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, él sabe que las multitudes no lo van a seguir. Incluso en el capítulo 6 del Evangelio de Juan encontramos ahí el versículo 66, que el Señor le dice incluso a sus propios discípulos: si ustedes quieren irse, váyanse. Porque ahí dice en el capítulo 6, ¿me escuchan, hermanos? Ahí en el capítulo 6 dice claramente que muchos dejaron de seguir al Señor. O lo voy a decir en términos modernos, se fueron de la iglesia. Porque empezó el Señor ahora a hacer, primeramente, hablar acerca del costo lo que iba a costar seguirlo. El costo de seguir a Cristo. El costo de morir a sí mismo. Y por otro lado, era peligroso andar con un hombre a cual querían matar los religiosos. Entonces estas multitudes eran peligrosas para el Señor, aunque se le acercaba y él no las echó por ninguna manera. Pero él sabía en su fuero interno que habían esos dos problemas. Y por supuesto él no las va, como les digo, a rechazar, pero les va a hablar, porque para eso vino a predicar. Pero tiene que aprender a manejar las multitudes. Vea conmigo el versículo 8. Dice que de Jerusalén, yo he tenido la gracia, el regalo de haber estado en Israel, y he estado yo aquí donde estaba Jesús en Galilea, en Tiberias, en el mar de Galilea. Y de Jerusalén para ir a Galilea, no recuerdo que es 1 hora, ¿no? En bus, 1 hora en bus. O sea que en los tiempos en que estamos aquí de Cristo, donde no hay los medios de comunicación, es extraordinario que de Jerusalén ya se enteraron lo que está pasando en Galilea. Y luego dice Idumea, del otro lado del Jordán, ya del otro lado, detrás, ya saliendo de Israel.
de los alrededores de Tiro y de Sidón, ya en la parte norte, más arriba, que no es parte de Israel, fuera de Israel. Fíjense, hermanos, cómo se corrió la voz de que había un nuevo profeta, porque habían habido muchos profetas en Israel. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Cuando habían oído, ese Naamán que era de Siria, había oído que había un profeta en Israel que podía sanarlo de la lepra. Y aquí igual se enteran de lejanas tierras que hay un hombre, Galileo, y que es un hombre que está haciendo maravillas. Parece ser que es el Cristo, el Mesías. Y llega la noticia por todas partes, dice el versículo 8, y grandes multitudes vinieron a él. Y el versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen, fíjense, que le tuviesen una barca. Veamos esto. Alto aquí, dice un hermano. Verso 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran una barca por causa de la multitud, porque le oprimían. Imagínense la multitud, y él como hombre, ¿lo podrían haber matado o no? Sí, como hombre lo hubieran podido asfixiar. ¿Han visto ustedes cuando los políticos salen y la gente lo quiere tocar, cómo lo aprietan? Y es terrible. La gente se le tiraba encima. ¿Quién no quiere tocar a Jesús? Esta gente necesitada había visto que un ciego había sido sanado, que un paralítico, tenía la mano seca y había sido sanado. Entonces ellos igualmente decían, ¿dónde está? Es él. Y ellos no esperaban su turno. Las multitudes venían, lo apretaban y dice ahí, se le tiraban encima. Verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que todos le querían, todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle, lo apretaban, lo asfixiaban. Y aquí es que tenemos una enseñanza muy profunda, hermanos, que yo creo que debiéramos nosotros estar atentos estos minutos que vienen, porque es una enseñanza que nos va a ayudar mucho en la vida. Vea usted cuando viene, y lo vamos a ver más adelante, cuando viene la tempestad y están en el barco y el Señor le habla a la tempestad, le habla al mar y le dice, mar, detente, y el mar se tranquiliza de lo afligido que estaba, el viento se detiene y todo queda en bonanza. Escuche usted las palabras de Juan cuando dice, a partir de ahora el Hijo de Dios, hablándole a Natanael, diciéndole, a partir de ahora el Hijo de Dios va a tener el cielo abierto y ángeles subirán y bajarán, porque Dios ha bajado en medio del pueblo por la persona de Cristo. El cielo se ha abierto. Cristo Jesús está en medio de su pueblo. Ahora el punto está aquí, hermanos, de que me extraña estos dos versículos, porque yo pudiera decir, Señor, pero ¿y los ángeles no te cuidan? ¿No pudieras tú haber hecho un círculo así y haber dicho, de aquí nadie va a avanzar, sin que nadie haga nada, porque el Jesús tiene todo el poder? Pudiera haberlo hecho, haberse dicho en su mente, de aquí nadie pasa. Entonces la gente se acerca y no puede, y no entiende por qué, pero no puede. O ¿se acuerdan cuando fueron a hablar con Jesús? Los soldados fueron a buscarlo y le preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y él dice, yo soy. Y cuando dijo yo soy, los soldados cayeron para atrás. ¿Se acuerdan de esa parte? Los soldados se fueron para atrás. Entonces él tiene el poder. ¿Por qué el Señor aquí? Me intriga esto. ¿Por qué el Señor aquí no hace lo mismo? Sino que convierta a sus discípulos en ujieres. Oigan bien ustedes, hermanos, todo lo que estamos aquí. Convierta a sus discípulos en ujieres, en diáconos, y les dice, prepárenme una barca, un bote pequeño, para cuando la multitud venga encima mío, yo me pueda subir en el bote y el bote avance un poco en el agua y yo pueda tener tranquilidad que detrás mío no hay nadie que me va a apretar. Entonces los discípulos andaban ahí como ujieres, viendo que haya orden.
Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor no usó sus poderes sobrenaturales ahí? Si estaba arriesgándose su vida. Para esto, si ustedes me ayudan, quiero ir un poquito lejos en la historia. ¿Está bien? Porque para eso hemos venido a aprender la palabra de Dios. No han venido a dormir mal. Mejor dormimos en la casa, ¿no? Pero es interesante ver, y si usted busca, o yo le leo, pero ya en Deuteronomio, en el capítulo 6, escuchen estas palabras, hablando Dios, le dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios. Porque le hacen una pregunta a Jesús, le dicen: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Un fariseo le hace esta pregunta en el capítulo 12 de este evangelio. También lo vamos a estudiar más adelante, pero nos adelantamos un poco. Y como yo sé que cuando lleguemos al capítulo 12 usted nos acordará de esto, pues lo tocamos desde ya. Y le dice: ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le dice: oh Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué Jesús le da esa respuesta a ese hombre tan sencilla, cuando los judíos, esa frase, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, esas frases las repetían 2 veces en el día los judíos? Viene el Señor y le dice esto. Entonces el judío dice: ¿cómo si esto lo conocemos de memoria? O sea, ¿por qué nos dices algo tan corriente? Yo creía que me ibas a decir otra cosa más profunda. Pero habla de Deuteronomio, porque hay que verlo para que podamos entender la frase. Abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, por favor. La Biblia le llama, bueno, los judíos le llaman la Shema de Dios, es decir, ellos proclaman su fe diciendo esto y repitiendo esto de memoria. El capítulo 6, versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Con cuántos elementos se aman a Dios? Y todas tus fuerzas. El corazón no es el que bombea aire, o perdón, el que bombea sangre, sino que es el lugar donde tomamos las decisiones con todo el corazón. El corazón se propone a seguir a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Me propongo, tomo la decisión de seguir a Cristo. Y luego dice: con toda tu alma. Solo los seres humanos tenemos almas. Ni el mundo animal, el mundo vegetal no tiene alma. Nosotros sí tenemos alma. Eso es lo que nos diferencia de todo lo demás. Porque Dios solo sopló en el hombre cuando lo crea, en nadie más. Amar a Dios con toda el alma es avanzar gracias a su ayuda, avanzar en el camino de Él, con nuestros recursos que tenemos, con los recursos que Dios nos ha dado, nuestro corazón, nuestro deseo de amarle, entregarnos a Él. Entonces está con todo el corazón y con toda el alma. Amar a Dios con toda el alma. Amar a Dios con toda el alma, con los recursos que Dios nos da. Ahora, el punto está que cuando Jesús en Marcos, en el capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 29, Marcos 12, verso 29, se acercó uno y le preguntó: Señor, bueno,
de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Oiga bien, ¿lo tiene el verso 29? Vea conmigo, tiene que verlo para que usted entienda ahí. Dice, el más importante es, ¿qué cosa? ¿Qué está citando ahí? Lo que dice Deuteronomio 6. Veamos, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Voy a leer la versión de ustedes también. Jesús le respondió el primero, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo y con toda y con toda. Ahí hay un problema. Hay un problema. En Deuteronomio 6 no está la mente. En Deuteronomio 6 no está la mente, está con toda. Jesús añade mente, inteligencia. Extraño que Jesús añada. Vea los dos versículos y se va a dar cuenta que esa parte Jesús la añadió. Y usted verá que este hombre aquí, si usted sigue leyendo, el hombre acepta esa añadidura. Ese hombre sabía que Jesús estaba añadiendo. Pero ¿por qué acepta la añadidura? Los judíos eran escrupulosos en la ley, conocían perfectamente y ahí estaba añadiendo con toda tu inteligencia, con toda tu mente. Jesús añade una dimensión más. ¿Qué dijimos? Muy bien. Y Jesús añade mente. La inteligencia, la mente. Y como le digo en el texto original, no está, Jesús añadió. Añade la inteligencia, una dimensión de la inteligencia. Ahora, para Jesús, el deber más esencial del hombre incluye el amar a Dios con toda su inteligencia también. Fíjense que ahí en Marcos 12 dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ve ahí, usted se da cuenta que el primer mandamiento es amar a Dios, en lo que Cristo añade, con toda la inteligencia que Dios nos ha dado. Eso es primero, después es amar a su prójimo como a sí mismo. Pero en primer lugar viene la inteligencia. La inteligencia. Jesús nos dice que amar a Dios verdaderamente es amarlo pensando y reflexionando y usando la inteligencia. Mucha gente pensó y piensa hoy que para amar bien a Dios hay que dejar de pensar. Mucha gente piensa que el entendimiento y el razonamiento y la inteligencia está en contra de la fe. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que amar a Dios de corazón, de alma, fuerza e inteligencia. La inteligencia no es mala, la dio Dios. Es una de las dimensiones espirituales que Dios dio. El entendimiento. Y aquí está el punto que yo quiero señalar ahora, hermanos. La escritura aporta al ser humano, la palabra de Dios, sabiduría e inteligencia. Oiga las palabras de Moisés, Deuteronomio 4, yo se las leo. Miren ahora, le dice al pueblo, yo he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que lo cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esto será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos, los pueblos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Las naciones dirán, este pueblo es sabio e inteligente porque guarda mi palabra.
Escuchen bien, hermanos, porque esto no es muy común escuchar. Yo no sé cuántos de ustedes practican la reflexión personal. Es decir, estar en un momento tranquilo, apagar el WhatsApp, el Facebook, desconectarse y reflexionar sobre la vida, sobre sí mismo, sobre dónde estoy, hacia dónde voy. Usar mi inteligencia para tener claridad en mi mente. Estamos asaltados con tantas cosas que la inteligencia, oigan bien, la vamos reduciendo y la vamos usando cada vez menos. De tal manera, un ejemplo muy sencillo. Años atrás yo me acordaba de unos 10 números de teléfono. Ahora yo le digo a mi esposa cuál es el mío, porque no lo conozco de memoria. ¿Saben por qué? Porque, oigan bien, porque nosotros sin darnos cuenta estamos dejando que otros piensen por nosotros. Y es cómodo que otros piensen por nosotros. Así no nos gastamos nosotros las neuronas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Zapatos en Amazon. Amazon, ¿saben lo que es Amazon, no? Voy a poner entonces zapatos. ¡No! Estás atrasado. Dile a Google con tu voz, zapato, ¡ting! Y te busca. ¿O no? Así que todo está yendo al camino en la cual nosotros, nuestra inteligencia, la inteligencia que Dios nos ha dado, lo estamos dejando de lado. Y otros piensan por nosotros. Otros sacan leyes por nosotros. Otros dicen lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros aceptamos sin siquiera reflexionar. Oí un reportaje de un hombre que hacía en España y le preguntaba a una señora que andaba reclamando sobre el machismo, y ella decía: no, el machismo es malo, el machismo es malo. Y yo estoy de acuerdo que el machismo es malo, pero el reportero le dice: ¿y por qué es malo? Bueno, es malo porque es malo. Pero usted sabe por qué es malo. Sí, porque maltratan a las mujeres. ¿Y quién maltrata a las mujeres? Los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Y las mujeres no tienen derecho? No, no tienen derecho. Y él empieza a hablarle de la Constitución española y le empieza a mostrar los derechos que tienen las mujeres. Sí tienen derechos. Pero esa señora lo que hace es escuchar algo, no usa el cerebro y después va como papagayo a repetir sin reflexionar lo que está diciendo. Vivimos en ese siglo en que los estudiantes ya no leen, van a Google, sacan, ponen Surbrillance, control C, control V, pum, lo agarran y lo pegan en la hoja. Porque otros piensan por nosotros. ¿Y dónde está eso que dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia. La gente nos dice: no se puede, y nosotros nos quedamos con que no se puede. Lo decretó fulano que eso no se puede. Pues no se puede. ¿Pero por qué de usted dice no se puede? Porque dijeron allá que no se puede. Bueno, y usted ha reflexionado, ha buscado, ha indagado. No, allá dijeron que no se puede, entonces no se puede. Qué rápido pasa el tiempo. O ustedes me lo adelantan para yo termine rápido. Oigan bien, la inteligencia es un aliado de la fe. Nosotros no somos personas que vamos siguiendo a un gurú. Ustedes no son personas que van siguiendo a fulano, a mengano. Ustedes no son personas que no son reflexivas, que no piensan. Y si son así, no debieran ser así.
Debieron ser reflexivos, pensar correctamente, usar, porque fue Dios el que nos dio la inteligencia para poder vivir y poder tomar las mejores decisiones en la vida. ¿Por qué se menospreció la razón? Aquí en Europa se menospreció la razón durante muchos siglos. Y los eruditos y los científicos eran quemados en las hogueras cuando decían que habían descubierto que la tierra era redonda. Eran condenados porque la razón, según la religión, dice que no es buena o no era buena. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios nos dio la inteligencia y es para usarla. Es decir, fe en Cristo no es sinónimo de ignorancia. No es sinónimo de estar callado y hacer lo que el cura diga aquí arriba. No es eso. Al contrario, nos trae, hermanos, mayor deseo de aprender y de conocer y de depender menos que otros piensen por mí. Yo voy a empezar a pensar por mí. Si Dios a mí me dio la inteligencia. Amén, hermanos. Lo que pasa es que se subyuga fácilmente a las masas y se les dice: quédense tranquilos, hay otros que piensan por ustedes. Y así ocurrió en Europa, de que se apagó toda esa inteligencia que Dios había dado y se dijo que era mala. Países retrasados en los siglos pasados, porque se les quitó el derecho a leer, porque no se les daba acceso a la lectura. Pero luego viene la reforma y los reformadores empiezan a decir: hay que traducir la Biblia y que el pueblo la lea y que use su inteligencia. Por eso que Martín Lutero, cuando él se enfrentó ante Carlos V, le dijo esto: a menos que me convenzan por la palabra de Dios. Así dijo: a menos que me convenzan por la palabra de Dios y por la razón. No dejo afuera la inteligencia. No me retractaré. Entonces saquemos de la mente de que fe significa que otros piensen por usted y que usted ciegamente. Por eso que hay sectas que han muerto el líder y toda su gente. Porque el líder dijo: va a venir todo drogado, va a venir un ovni del planeta Mercurio y nos va a llevar a todos. Pasen por aquí a tomar el juguito y nos matamos todos. Cuando venga el ovni nos vamos todos juntos. Y la gente sentada: amén. Y no pasó así. ¿Por qué? Porque otros pensaban por ellos. No es pecado pensar, hermanos. Dios nos empuja a reflexionar. Nos empuja a hacerlo. Escuchen esto. ¿Creen ustedes que para Dios es importante la sabiduría, la inteligencia? ¿Cuántos creen eso, sinceramente? ¿Sí? Muy bien. ¿Creen ustedes que para Dios es importante adorarlo a Él? Amén. Vean ustedes, para Dios es tan importante adorarlo a Él que escribió un libro entero llamado Los Salmos. Y para Dios es tan importante que seamos sabios que escribió un libro entero que se llama Los Proverbios. Que por cierto quería estudiarlo yo en lugar de Marcos. Estuve en la duda, dije: ¿cuál estudiamos, Señor? Pero como yo lo veo tan sabios, pero vayamos a llegar, quizás Dios lo permita. Pero un libro entero sobre solo la sabiduría, cómo actuar, cómo ser sabio, ser inteligente. Un libro entero de 31 capítulos solo dedicado a ello, sin contar los libros de Eclesiastés. ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios le da importancia a la inteligencia que nos ha dado. Y quiere que seamos gente sabia, inteligente, que sabe reflexionar. Y aquí está el punto, quiero llegar porque ya me salté una hoja entera de mis apuntes porque el tiempo se fue. Pero veamos el versículo de nuevo, 9. Y dijo a sus discípulos:
que le tuvieran una en barca lista, porque la gente lo oprimía y se le tiraba encima a la gente. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Qué dice hermana Ana? Estaba usando su cabeza. Miren, hermano, yo le voy a decir esto. Mi oración es que nosotros seamos una iglesia equilibrada. Que no seamos una iglesia que dice, el Señor me dice, no, el Señor, 2 más 2, 8. No. La iglesia debe encontrar el equilibrio entre la inteligencia que Dios nos da y el poder espiritual que Dios nos da. Pero no podemos nosotros caer en el lado místico y despegarnos de la inteligencia y la sabiduría que Dios nos dio, porque la dio Dios. Viene Cristo y dice, muchachos, ahí viene la multitud, cualquiera me va a apretar aquí, se me tira encima uno o dos y me aplastan. Así que lo que vamos a hacer es usar el sentido común, que es parte de la inteligencia, el sentido común. Este gran hombre ateo llamado Voltaire dijo lo siguiente: el sentido común no es tan común. ¿Tenía razón o no? El sentido común no es tan común. ¿Qué es el sentido común? Que es parte de la inteligencia de saber hacer las cosas en el momento dado de la manera correcta. El sentido común es actuar acertadamente y razonablemente con inteligencia. Es actuar razonablemente con inteligencia en el momento que está viviendo uno. Le doy un ejemplo. Yo he oído cristianos que tienen una fe y gloria a Dios por eso, pero van a otro cristiano, falleció el papá o falleció la mamá, dice, vengo a dar el pésame, pero no llore, está en el cielo, aleluya. ¿Es verdad o no es verdad eso? Claro que es verdad, pero está dicho en el tiempo adecuado. Eso es falta de sentido común y de inteligencia. Porque nos olvidamos del versículo más corto de la Biblia que dice, y Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Porque perdió a su amigo Lázaro. Ese pedacito hay que tomarlo en cuenta y lloremos con los que lloran. Eso es sentido común. No es falta de fe. Este es un equilibrio que Dios nos tiene que ayudar, porque yo conozco pastores que han tenido el don de sanidad, la gente sana y dice, quita tu muleta y sanan, gloria a Dios. Quita tu anteojo y sanan los ojos. Y a veces se han desequilibrado, han perdido el equilibrio en cuanto a eso. Y hay gente que, conozco el caso de uno, le dijo, rompe la muleta, pum, se le hicieron pedazos, ahora camina, y no caminó. Tuvieron que comprarle las muletas de nuevo. Porque esto no es fácil de encontrar el equilibrio, pero hay que encontrarlo. No tenemos que apagar el espíritu, pero tampoco no podemos decir que todo es espiritual y que yo voy a cerrar los ojos al atravesar la avenida de Champs-Élysées porque Dios me cuida. Aunque ustedes se ríen, yo conozco gente así. Conocí gente así. Me separé porque eso es contagioso. Pero ese es el punto. Eso es el sentido común. Y Jesús tenía sentido común, tenía inteligencia, raciocinio, pensaba, me van a aplastar, ángeles del cielo vengan y ayúdenme, hagan un alrededor aquí. No, le dijo a los discípulos, vengan, pónganme un barco, un bote ahí, y cuando venga la gente y me quiera apretar, pues yo me subo en él y así no me apretan. Eso no es sentido común, hermanos. Cuando los sugieres le dicen a ustedes, siéntense acá, y ustedes dicen, yo me siento donde quiero. La otra vez un hermano, mujer me dice, hermano, hay una persona que ya no va a venir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque le dijimos que se sentara adelante. Si hay un orden es por algo, no es porque nos da la gana de hacerlo. El sentido común es usado tan poco dentro. Parece que cuando uno se convierte a Cristo se va el sentido común. Se va. Hermano, ¿por qué no vino a la reunión? Es que estaba lloviendo. ¿Y los paraguas? ¿Y los paraguas para qué los hizo Dios? ¿Se dan cuenta hasta dónde van las cosas? Como dice Santiago,
Si ves a un hermano que la ropa toda está vieja y no tiene nada, y tú le dices, Dios te bendiga, que te vaya bien, adiós. No, dice, ayúdalo. Eso es sentido común. Entonces, la Biblia dice, ¿se acuerdan en Romanos? Dice que el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. ¿Cierto que dice así? La pregunta es esta: ¿a cuántos de ustedes se le ha prendido el semáforo rojo, el corazón, cuando no tenían que hacer algo? Levanten la mano. Que se prendió un semáforo, que ustedes vieron rojo. Eso significa que no tengo que hacer esto. El Señor dice que haya otra cosa. Levanten la mano. ¿Cuántos semáforos? ¿Cuántos han tenido ese semáforo? Bueno, son bendecidos. Qué bueno. Yo no dudo en eso. Yo nunca he tenido un semáforo que me diga rojo o verde. Si algunos lo tienen, no lo dudo. Pero aquí el punto es este: ¿cómo saber cuando hay que actuar con el sentido común? ¿Cómo saber cuando es la voluntad de Dios? ¿Cómo ser guiados por Dios? Muy sencillo. Escuchen bien esto, hermanos. Vivimos en el siglo donde menos se lee la Biblia y donde más la gente anda imaginándose cosas que Dios le dijo y que Dios sintieron y que yo sentí en mi corazón y que Dios me habló. Miren, no crean, eso no es verdad. Dios habla el 99% del tiempo por su palabra. Y si nosotros no tenemos un estudio de la palabra de Dios constante, no tendremos guianza de ninguna manera. La inteligencia no funcionará, la inteligencia espiritual y el sentido común, menos dentro de la iglesia. Quiero avanzar ya para terminar, que nos quedan 6-7 minutos. El sentido común, la inteligencia nos ayuda y nos permite manejarnos de variadas maneras, con prudencia, con sensatez, con inteligencia. Nos ayuda a saber qué es más adecuado. Y quiero decir esto: el orgullo, la altivez, el orgullo que nosotros tenemos, que a veces tenemos en el corazón, es el impedimento más grande para que seamos más inteligentes. Porque no podemos ser más inteligentes si no nos dicen dónde estamos fallando. O por la palabra de Dios o porque alguien nos exhorta. Si nos cerramos por el orgullo, nunca avanzaremos. Nunca. No hay otra manera de avanzar que viviendo experiencias, leyendo la palabra y por personas maduras nos digan las cosas. Y cuando hay que reconocer, debemos reconocer. Alguien dijo, el sentido común empieza cuando empiezo a reconocer cuando estoy equivocado. Si no reconozco y estoy equivocado, no tengo sentido común y en él no se va a desarrollar. Conozco un pastor que está en Suecia. Él está en silla de ruedas, está medio paralítico. Habla. Estuvimos en su casa, conversamos con él, oramos con él. Y él tuvo una parálisis, tuvo un ataque. Y el ataque sucedió en la iglesia cuando estaban cantando. Y creo que él estaba en el púlpito, no sé si estaba tocando un instrumento, algo estaba haciendo en el púlpito. Y de repente él cae al piso. Y al caer al piso, eso no nos contó su propia esposa estando él presente. Y cuando él cayó al piso, la gente de la iglesia, como eso está en la moda, que uno se cae, Dios lo tocó. Entonces dijeron, Dios tocó a nuestro pastor, por eso que está en el piso. Y pasaron 3-4 minutos y el pastor no se movía. Pasaron 5 minutos. Entonces ya la gente empezó y fueron a verlo y se dieron cuenta que tenía un ataque. Y por haber esperado ese tiempo, quedó así, en silla de ruedas, medio paralizado, porque la gente no tiene sentido común. La gente cree que las iglesias hoy día tienen que estar en un desorden para que Dios se manifieste. No es así. ¿Dónde está la inteligencia de la gente dentro de las iglesias hoy día?
Por eso, empecemos con lo más sencillo. Cuando a una mujer le diga algo, siéntese aquí, usted vaya y acuérdese de esta predicación. Y si no se acuerda de la persona, usted, mujer, dígale, ¿se acuerda del capítulo 3 del versículo 7 de Marcos? Sentido común, inteligencia, saber hacer las cosas, saber hablar. Saber hablar. Es importante saber hablar. Usted no le puede hablar a una persona que tiene 15 años de la misma manera que a una persona que tiene 50. No puede, no debe. Debemos ser sabios, tener sentido común. Y Jesús fue sabio. La gente ingenua cree todo lo que le dicen, dice Proverbios 14. La gente ingenua cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Eso dice Proverbios capítulo 14, 15. La gente ingenua cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa antes de actuar. Terminamos. Los elementos que nos ayudan a desarrollar el sentido común, la inteligencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia. No es incompatible la fe con la inteligencia, con el raciocinio. Es la palabra de Dios. Es estar abierto a la crítica constructiva que me ayuden a crecer y no mi orgullo me mantenga en eso, en una situación tal que yo no pueda evolucionar y crecer en la vida. Para ello hace falta humildad. Humildad. Y vivimos en tiempo donde elementos tales como la humildad se han ido desapareciendo incluso dentro de la misma iglesia. Pablo lo dijo, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, muchos se apartarán de la fe. Dice, altivos, vanagloriosos, sin respeto a los padres, impetuosos, habladores, amadores de sí mismo. El ingrediente de la humildad se va desapareciendo. Y si ese ingrediente no está en nosotros, no creceremos a la altura que Dios quiere que crezcamos. Uno sabe, si le digo a fulano, no, mejor no le digo porque sé que se va a enojar y lo va a tomar mal y tanta cosa. Y entonces uno pierde. Ahora sí, un minuto y acabamos. El sentido común puede verse afectado por el sentimiento nacionalista. Con esto termino. Como dice mi pastor, voy a hablar de mí para no hablar mal de los demás. Cuando mis hijos crecieron, cuando mis hijos nacieron, yo le decía a mi hijo que era pequeño, cuando jugaba a Chile decía, Chile, Chile, Chile. Ya saben los hombres cómo son con el fútbol. Y cuando jugaba a Francia, mi hijo me decía, ¿va a jugar Francia? Chile, Chile, Chile. Hasta que empezamos a darnos cuenta que estamos por el mal camino. Miren, Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque él era racista. Él decía, esos son tan malos y no son judíos, yo no quiero ir a predicarles, por si les predico Dios va a tener misericordia de ellos, los va a salvar y yo no quiero eso. Y nosotros somos iguales. En el caso mío, mire, yo decía con mi esposa me sigue donde yo voy. Que nos vamos a Sudamérica y que nos vamos a vivir allá y que allá y que allá y que allá. Y que allá y que allá y que allá tenemos 5 hijos. Y que allá y que allá y que allá tengo 3 nietos. Y que allá y que allá y que allá van a verse 4 nietos. ¿Cuál allá? El allá no apareció nunca. Y si yo hubiera seguido siendo como era, más joven, mis hijos no tienen identidad de ninguna manera. No son ni chilenos, ni peruanos, ni franceses. Porque mi sentido común se ve afectado por el nacionalismo. ¿Y saben por qué tomé este punto?
Si esto lo predico en el departamento francés, no lo digo porque están en su país. Pero nosotros no estamos en nuestro país. ¿Cómo va a ser usted, cómo va a usar su sentido común con sus hijos? ¿Qué le va a decir a ellos? ¿Cómo va a usar la inteligencia que Dios le da? Yo le digo, hace 15 años que regresamos, pero que todavía estamos aquí. Y ya vamos con nietos. Y ya le he dicho, con mi esposa a veces en la casa estamos solos y nos miramos la cara. Ya estamos pensando quién va a enterrar a quién. Pero el punto es ese, falta de sentido común por el nacionalismo. Reflexiónelo, piénselo, pero que Dios nos ayude. ¿Y Jesús qué hizo ahí? Pónganme una barca aquí y cuando me aprieten, yo me subo al barco. ¿Qué es eso? Sentido común, inteligencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza y tu inteligencia. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a Dios. Te damos gracias, Padre bueno, por esta palabra que hemos recibido. Alguna palabra, Señor, usa nuestro corazón para que podamos reflexionar en esto. Tú que tenías todo el poder, Señor, de hacer bajar los ángeles y de subir 3 metros de altura y predicar en los aires, pero no lo hiciste, porque la inteligencia la diste para usarla. Recuerdo, Señor, como Pablo en una ocasión en la ciudad del rey Aretas huyó por un canasto en el muro, fue huyendo. ¿Que acaso Dios no cuida de sus hijos? ¿No envía ángeles? Claro que sí. Pero tú nos diste la inteligencia para equilibrar las cosas. A veces nos protegerás por medio de ángeles. A veces tendremos que correr. A veces vendrán los ángeles y pelearán por mí y me cuidarán. A veces tendré que poner una barca a un lado para que la gente no me apriete. Señor, enséñanos y ayúdanos a usar el sentido común, la inteligencia que nos has dado, porque tú quieres que te amemos también con la inteligencia. Ayúdanos a ser sabios y ayúdanos a extraer esta sabiduría sobrenatural por medio de tu palabra. Tu palabra nos alimente el intelecto y el corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén.